Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Hola, buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a este ciclo que comienza en el día de hoy, denominado Construyendo Conocimiento y Experiencias Restaurativas. Este ciclo fue pensado como consecuencia de las diversas y valiosas ponencias presentadas en el tercer Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, que se llevó a cabo en el mes de junio del corriente año. Junto con mi compañero Miguel Asís vamos a estar coordinando el encuentro del día de hoy, que anhelamos que les resulte fructífero y potenciador. Así que buenas tardes a todos. Y Miguel, ¿te gustaría contar quiénes son los organizadores de este evento? Hola Mariana, muchas gracias. Bueno, la organización de este evento está realizada en forma conjunta entre el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría General de Lomas de Zamora, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman y la Fundación Latinoamericana Objetivo 16. También auspician este ciclo la Casa de la Pax Cultura y la Fundación Coetio. La dinámica del encuentro van a ser una serie de encuentros, 4 encuentros que se van a dictar por la plataforma del Instituto de Estudios Judiciales y van a ser los días de octubre de 15 a 17 horas. Así que esperamos que se encuentren a gusto y que disfruten, como dijo Mariana, estas excelentes exposiciones que van a escuchar. Cuando quieras arrancar con la presentación de las autoridades, Mariana, puedes arrancar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Les cuento que nos acompañan en el día de hoy prestigiosas autoridades a quienes les agradecemos que estén presentes y les vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor Sergio Torres, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Mariana. Bueno, es un gusto saludarlos, un gusto saludarlas. En primer lugar, darles la bienvenida como director del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en este tercer Congreso de Práctica Restaurativa. Muy breve, los procesos restaurativos sabemos que están siendo utilizados exitosamente para abordar y resolver el conflicto y el daño en una variedad de contextos, ¿sí? En distintos escenarios, incluyendo familias, barrios, escuelas, deportes, prisiones, lugares de trabajo, e incluso para lidiar con quejas contra la policía. Nosotros entendemos que el germen de la justicia restaurativa es recomponer los vínculos personales, pero también, fundamentalmente, además, los sociales. Y si a eso le sumamos un valor central dentro de esta lógica de restauración, que es el rol de la víctima, me parece que encontramos un mecanismo novedoso, distinto, que cada día tiene más adeptos, que tiene más llegada en la doctrina, en la jurisprudencia y sobre todo en las prácticas culturales de los operadores judiciales de Latinoamérica. Y digo esto porque si nosotros entendemos que con la aparición de la pena estatal, la aparición de los estados nacionales y la expropiación a la víctima del conflicto privado, la víctima se transformó en un ente invisible a lo largo de varias centurias. Y precisamente esta lógica restaurativa tiene, entre otros valores, que pone en la centralidad a la víctima. Recordemos que la víctima es alguien que no quería serlo. Es alguien a quien se le violó el derecho más sagrado que quizás tiene, que es el derecho a no ser víctima. Y finalmente, este proceso va a lograr, lleva como característica quizás central, que la víctima, como dije antes, tiene un aspecto central, pasa a ser protagonista. La víctima deja de ser un nombre, o lo que es peor, deja de ser un número. Pasa a ser una persona, pierde el anonimato, tiene sentimientos, sufre, nos va a importar quién es, si sufre, qué le pasó después del delito,
cómo quiere o cómo necesita dejar atrás el hecho, en definitiva, cómo debe ser reparada. Y entonces las distintas palabras que nosotros podemos encontrar, diálogo, asistencia, participación, compromiso, ofrecimiento de apoyo, son todos caminos, finalmente, que pueden llevar a dar una respuesta distinta a la víctima, a sus familias y por lo tanto a la comunidad. Asumiendo los límites y las dificultades del sistema tradicional de pena estatal, creo que tenemos la oportunidad a través de la justicia restaurativa de construir una sociedad libre de violencias. Seguramente encontraremos en las ponencias de este tercer Congreso Latinoamericano muchos caminos para transitar. Mucha suerte y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Presentamos ahora a continuación a la doctora Cristina Ayub Riche, perdón si no la pronuncio bien, que es presidenta del Instituto Latinoamericano de Ombudsman. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto, un honor estar aquí con todos los participantes para tratar de tan importante tema que amplía el concepto de justicia. ¿Están todos me escuchan? ¿Sí? Amplía el concepto de justicia con Ahora no se escucha. Tiene el micrófono apagado. Tendría que activar su micrófono. Oh, ok. Ahí va. Sí, gracias. Então, es un honor estar aquí con ustedes y representando el Instituto Latinoamericano de Ombudsman, Defensorías del Pueblo, nuestro director académico Alejandro Nató, Ismael Rins, también secretario general, están continuamente con ustedes tratando de esta temática tan importante y necesaria para que se cambie a esta realidad y que se busque, y con base en diálogo, una justicia justa. ¿Sí? Gracias a todos y pido perdón porque no estaba consiguiendo accesar al link. Un buen encuentro y que podamos juntos construir un mundo de paz basado en la solidaridad y en la fraternidad. Es esto. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, vamos a dar la palabra ahora al doctor Jorge En, defensor a cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Ahora sí. Muchas gracias. Quería, como lo hicieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, poner en relieve esta jornada, que es parte de un proceso, como siempre, de construcción de lo que significa este camino restaurativo, porque en realidad lo que está claro es que hay que buscar nuevas alternativas de gestión del conflicto social, de que de alguna forma hay un camino que no ha funcionado. Lo ha dicho el doctor Torres en cuanto a lo que significaba haber invisibilizado a ese actor que no quería ser, decía él, me parecía muy, muy interesante, que era la víctima. Y bueno, todos aprendemos de que en realidad no hay un verdadero abordaje alternativo si no se analizan las causas subyacentes del conflicto para la recuperación de la armonía, de esta doble mirada, también lo decía el doctor Torres, desde el diálogo personal, pero también desde el diálogo comunitario. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe hemos trabajado ya hace mucho tiempo, creemos en la calidad institucional y en la continuidad de estas políticas que deberían ser verdaderas políticas de Estado, ¿no? Esto de
saber de que esa no visibilidad también es un grado de violencia. Hablamos de diferentes formas de violencia. El no mirar al otro, el no ver al otro, el no reconocer al otro dentro de un grado de conciencia también es una forma de ser, de expresarse desde la violencia, y lo que tenemos que construir es esa sociedad que a veces parece acercarse un poco y a veces parece alejarse mucho, que tiene que ver con un grado de humanidad diferente. Y la verdad que toda la filosofía restaurativa tiene esta filosofía. Así que seguimos atentamente todas las jornadas, todos los trabajos que también generan esperanza de que ese mundo, que evidentemente tiene que ser mucho más humano, como decía recién, más solidario, es posible. Así que muchas gracias también en nombre de la Defensoría de la provincia de Santa Fe, y como decía recién, seguimos atentamente las alternativas de las diferentes charlas y diferentes encuentros. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Jorge En. Y damos la palabra ahora al doctor Germán Bauché, defensor general de Lomas de Zamora. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mucho más por decir no hay, porque el doctor Torres definió perfectamente el campo restaurativo y la justicia restaurativa, y nos propuso claramente cuál es el objetivo de las mismas. Creo que en este momento de mayor caos, violencia y crisis es cuando más tenemos que apostar y trabajar para una sociedad pacífica, ¿no? Lo único que me gustaría definir un poco más o subrayar un poco más es el título de este ciclo de ponencias y quiénes son los que convocamos, ¿no? No por la calidad ni por las personas que formamos parte de las instituciones, sino por la amplitud de la convocatoria. Y me parece fundamental darnos cuenta que una propuesta nueva de justicia no se va a hacer desde el ámbito del derecho y desde el ámbito exclusivo, como se tenía pensado hace un tiempo atrás, de las oficinas del Poder Judicial. Por eso me parece interesante subrayar que este nuevo modelo de justicia, que denominamos justicia restaurativa, lo vamos a poder llevar adelante si somos capaces de dialogar, de convocar las distintas instituciones, ¿no? Me agrada muchísimo que el máximo organismo del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires hay un micrófono abierto. Doctor, tiene el micrófono cerrado. Ahí. Bueno, hablaba del tema de la amplitud de la convocatoria y decía que es bueno saber que esta nueva propuesta de justicia, de este concepto nuevo de la justicia, de esta idea o de objetivo de pacificación social, los tenemos que construir más allá del ámbito del Poder Judicial, ¿no? Y me parece importantísimo que estén las instituciones, el mayor organismo, el mayor órgano del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, pero me parece importante saber que esto lo tenemos que ir armando entre todos a través de un diálogo y una escucha mutua, y por eso es importante que estén presentes las universidades públicas y las universidades nacionales y extranjeras, como el caso de la Universidad de Querétaro, y también los organismos como fundaciones, y también las defensorías del pueblo, y también distintos organismos que dependen del Poder Ejecutivo, ya sean nacionales o provinciales, como el caso de la CENAF, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, el título de Construyendo Conocimientos y Experiencias en Justicia Restaurativa. Lo que estamos proponiendo y lo que estamos haciendo, a diferencia de lo que pensábamos antes del concepto de justicia, que lo pensábamos en forma estática,
es un concepto dinámico. Por eso decimos lo estamos construyendo. Estamos construyendo las teorías a partir de las prácticas que llevamos adelante, modificando las prácticas según los éxitos y los fracasos, y construimos esas prácticas a partir de los conocimientos nuevos, y en definitiva todo esto está en pleno dinámica, en pleno movimiento, ¿no? Y es un tema que por eso cobra mayor importancia poder encontrarnos para dialogar. Y este movimiento es necesario, y este volver a encontrarnos con conocimientos originarios, antiguos, con filosofías fuertes, creadas o llevadas adelante en otro momento, me parece también importante, porque hemos tenido varias centurias, dijo el doctor Torres, yo reafirmo el concepto y lo redondeo en 800 años del ejercicio del derecho penal como control social y como represión a determinados sectores, y como ejercicio de la aplicación legal de determinada cantidad de dolor. Y salir de esa idea, de la idea de la venganza, de la represión, y cambiarlo por comprensión, del enfrentamiento y cambiarlo por empatía, del concepto de litigación y cambiarlo por diálogo, y del concepto del derecho del enemigo por una idea de una sociedad que pueda dialogar para poder pacificarse, es un concepto que se nos hace tan desconocido que por eso tenemos que ir construyéndolo entre todos. Agradeciendo la presencia de todas las personas que están en el auditorio, les quiero dar la bienvenida desde la Defensoría General de Lomas de Zamora, y sabemos que esto va a andar bien porque es lo que necesitamos construir y es el desafío que aceptamos hacer, y vamos a ir creciendo de a poco y convenciendo que este es uno de los caminos posibles para la convivencia pacífica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a la doctora Margarita Cruz Torres, quien nos acompaña desde México en su carácter de integrante de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16 y de la Universidad de Querétaro. Adelante, Margarita. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto desde Querétaro, México, y es un honor para mí compartir este espacio con distinguidas personalidades, ponentes, amigas, amigos, y todos ustedes quienes desde diferentes países nos acompañan. A nombre de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo Construyendo Conocimiento y Experiencias Restaurativas. Pensar en lo restaurativo es pensar en que la construcción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas puede ser una realidad. Es generar oportunidades para cumplir el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a través de acciones como las que hoy compartimos, un espacio de intercambio de conocimientos, pero también de experiencias. Desde la Fundación Latinoamericana Objetivo 16, una de las organizaciones auspiciantes de este tercer Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, que se llevó a cabo el pasado junio del presente año, cuyas ponencias y reflexiones en estas jornadas serán motivo y centro de atención, donde a través de estos congresos se logran conjuntar precisamente esfuerzos de diversas organizaciones, instituciones, para promover la justicia restaurativa como derecho humano y también como política pública, y a quienes desde la Fundación les reconocemos y agradecemos. Y es precisamente producto de estos congresos que se ha iniciado y ha empezado a dar frutos. Se cuenta ya con el libro de Justicia Restaurativa, Aportes y Reflexiones sobre el campo restaurativo y la cultura de paz. Una obra que concentra reflexiones, experiencias desde diversos abordajes y desde diferentes contextos. Y como fundación deseamos continuar propiciando la cultura de paz, el encuentro del diálogo
focalizado precisamente en el potencial de las relaciones humanas y de las instituciones a través de acciones, programas, procedimientos y prácticas restaurativas, que tengan un alcance amplio en todos aquellos ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano, y continuar trabajando precisamente en la difusión, concientización y logro de los objetivos de desarrollo sostenible, poniendo énfasis y acento precisamente en el objetivo 16. Seguir forjando redes para expandir la paz es el espacio que hoy nos concentra en este intercambio de conocimientos y experiencias. Decirles que hoy estamos convocados a la búsqueda de ese desarrollo sostenible con una visión restaurativa, como una tarea de todos. Muchas gracias. A nombre de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16, sean todos y todas ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Agradecemos el apoyo de la Federación Iberoamericana del Ombudsman a través de su presidente, el doctor Jordan Rodas, y vamos a dar inicio a la presentación de la mesa Debates y avances legislativos en la implementación de políticas, programas y o prácticas restaurativas. Contamos con 5 ponencias. Les vamos a pedir a las personas ponentes que expongan sus lo que hayan preparado en un tiempo de entre 15 y 20 minutos máximo, para que pueda ser dinámico y podamos respetarnos entre todos, ¿no?, los tiempos. La primera ponencia va a ser una ponencia realizada en forma conjunta entre las integrantes del Círculo de Justicia y Prácticas Restaurativas de GAMIP Latinoamericano y Caribe, y se denomina Un antecedente internacional restaurativo en América Latina, creación del Parlamento Centroamericano Parlacén. Van a estar exponiendo Estela Tustanovsky, que es contadora, Marta Pailet, que es abogada y de vasta trayectoria en prácticas restaurativas, y la doctora Gloria O'Kelly, que es diputada del Parlacén por Honduras Tegucigalpa. Integran también este grupo Patricia Mónica Zapata, Luciana Gotardi, Saramelia Leiva Oliva y Patricia Leiva. Cuando quieran pueden arrancar. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Desde GAMIP damos las gracias a las entidades organizadoras que hicieron posible la presentación de esta ponencia. Voy a tratar de presentar a ustedes de manera muy sintética cómo llegamos hoy a esta presentación. GAMIP, en español, significa Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras de Paz. Es una red fundada en Londres en octubre de 2005 y formalizada como ONG en Ginebra en agosto de 2011. Reúne a individuos y organizaciones públicas y privadas de muchos países que trabajan por una cultura de paz, promoviendo el desarrollo de infraestructuras para la paz a nivel local, nacional y regional. La visión de GAMIP es un mundo donde todos los países tienen ministerios y otras infraestructuras para la paz en todos los niveles, que colectivamente forman un sistema dinámico que fomenta la paz sostenible. Compenetradas con esta visión y objetivos de GAMIP, es que creamos en 2020 el GAMIP Regional América Latina y el Caribe. Lo propusimos 3 integrantes de GAMIP latinoamericanas, la profesora Alicia Cabezudo, la doctora Marta Pailet y quien les habla. Y es así entonces que se crea este capítulo. ¿Cómo se inicia? Hacemos una convocatoria en mayo de 2020 en América Latina, invitando a organizaciones de la sociedad civil, universidades, expertos y expertas en el tema, y miembros de instituciones gubernamentales, incorporándose personas de México, Colombia, Honduras, Nicaragua, Chile, Brasil, Guatemala, Perú, Bolivia, Argentina, y seguimos. Estos miembros constituyen un grupo de decisión horizontal que se reúne mensualmente.
Y justamente en razón de esa horizontalidad es que la forma en que nos organizamos es a través de círculos dialógicos. En el círculo todos somos iguales y nos vemos. Se conforman así diferentes círculos y dentro de ellos el círculo Prácticas Restaurativas y Cultura de Paz. ¿Cómo nace este círculo? En el año 2020, GAMIP, América Latina y el Caribe, participa y es auspiciante del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia y Prácticas Restaurativas. En ese marco se origina el convenio entre GAMIP y el IOI, el Instituto Internacional del Ombudsman. Esto crea el espacio para el nacimiento ese mismo año del Círculo Prácticas Restaurativas y Cultura de Paz. Por otro lado, el Parlacén, en 27 de octubre de 2020, emite la resolución 321 que exhorta a los actores involucrados en los procesos de justicia penal a impulsar acciones concretas para la implementación de justicia y prácticas restaurativas. Y el 15 de abril de este año, el 15 de abril de 2021, se firma el convenio marco entre GAMIP y el Parlacén. ¿Por qué se elige el 15 de abril? Rememorando el 15 de abril de 1935, en que los 21 países de América que conformaban la Unión Panamericana firman el Pacto Roerich, adoptando este símbolo, la bandera de la paz, como símbolo para preservar el patrimonio cultural de los pueblos. Este símbolo que ha acompañado a GAMIP desde su creación en 2005, acompaña a GAMIP América Latina y también al Parlacén. Y en 2021, nuevamente GAMIP auspicia y participa en el tercer Congreso Latinoamericano de Justicia y Prácticas Restaurativas. Y el Círculo Prácticas Restaurativas y Cultura de Paz presenta en el mismo 2 ponencias. Las dos han sido aceptadas y aprobadas, por lo cual lo agradecemos, y una de esas ponencias es la que compartimos hoy. Un antecedente internacional restaurativo en América Latina. Creación del Parlamento Centroamericano, Parlacén, y en cuya explicación le cedo la palabra a Marta Pailet. Gracias, muchas gracias, y adelante, Marta. Gracias. Es un honor poder participar de este encuentro que nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza porque vemos que cada vez somos más los que nos sumamos a construir, a accionar, a experimentar y a aprender sobre nuevos modos en donde realmente la dignidad humana, la paz, la cultura de paz, sean no solo una expresión de deseos, sino una práctica que hacemos en el cada día. Me toca a mí hablar del trabajo que hicimos en el Círculo Restaurativo de GAMIP Latinoamericano y el Caribe, en donde decidimos trabajar grupalmente, estudiamos, aprendemos, y cuando detectamos situaciones restaurativas, tratamos de contarlas, mostrando su lado restaurativo, y tratamos de contar no solo lo que ocurre en el conflicto personal o en el conflicto individual, sino especialmente en el conflicto social. Pero en relación a esta ponencia, pusimos la mirada en el conflicto internacional que fue resuelto y trabajado en muy importantes aspectos, dejando de lado la guerra y empezando el lado del diálogo, a través de un proceso histórico que encontró un punto culminante en la creación del Parlamento Centroamericano. Ustedes saben que las historias las contamos desde el lugar que comprendemos y vemos. Y la historia del Parlacén, desafortunadamente, no la he encontrado, no la hemos encontrado nosotros en el Círculo Restaurativo contada desde este lugar. Entonces elegimos hacer la ponencia mostrando que había un antecedente de carácter internacional en Centroamérica, es decir, en nuestra América Latina, que era necesario destacar porque había terminado con un estado de guerra y estaba trabajando en
haber convertido nada más ni nada menos que a los enemigos en el campo de batalla a interlocutores válidos en un proceso de diálogo en donde empezaron a construir eso que solo permite el respeto a la diversidad, que es la esencia de la democracia, poder conversar desde los que no estamos de acuerdo, desde los opuestos. La constitución del grupo fue mencionada, tenemos personas de Argentina y personas de Honduras que trabajaron. Patricia Leiva, Luciana Gottardi, Patricia Mónica Zapata, Estela Rosa Tutanowski, Marta Pailé de Argentina, y Gloria Guadalupe Oquelí y Sara Amelia Leiva Oliva de Honduras y Guatemala, que pertenecen ambas en distintos roles al Parlamento Centroamericano. Lo que queremos contar es que ese Parlamento surge del proceso como consecuencia de tratar de frenar el proceso de guerra que vivió Centroamérica en los últimos años, las 2 últimas décadas fundamentalmente, pero que venía de mucho antes, que ocurrió dentro del ámbito de la Guerra Fría y sus consecuencias. La Guerra Fría me refiero al proceso de controversia sostenido entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Dentro de ese proceso y en las consecuencias de ese proceso bélico que trató de involucrar al mundo entero, ambos grupos buscaron, por creer firmemente en las estrategias bélicas y tener naturalizada la violencia como un modo de resolver conflictos, instalaron presiones en los gobiernos de todo el mundo, pero fundamentalmente en América Latina, y no solo presiones para tratar de repartirse el mundo como estaba ocurriendo, sino también instalaron hasta bases militares en muchos de esos países. Los países ya venían con sus conflictos internos y estaban completamente comprometidos en un estado de beligerancia entre los países y dentro de ellos, tratando de salir de dictaduras muy importantes locales y de un estado de injusticia, de presiones sociales y de grandes desplazamientos de personas por situaciones bélicas, que parecía un cuadro de dolor para los pueblos y de estar condenados a vivir en estado de beligerancia. En esa situación empiezan a surgir los procesos históricos que muchos de ustedes conocen, fundamentalmente el grupo de Contadora, que termina con adhesiones de distintos lugares y fundamentalmente con lo que en 1986 fue el primer tratado de Esquipulas. Es importante saber que en el lugar de Esquipulas se juntaron todos los cancilleres y después los presidentes de las naciones en conflicto, y allí surge, por el Tratado de Paz consecuente, el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano tiene 2 características fundamentales. Primero, un consenso total por parte de todas las naciones para crearlo como órgano político. Es decir, que tiene representantes de todas las naciones que componen el Parlamento Centroamericano, surgidas por sufragio directo popular y que representan las corrientes políticas partidarias de esos pueblos. Esto significa que los pueblos que estaban en guerras y que en general esas guerras estaban basadas en el enfrentamiento tradicional de las ideologías de derecha y de izquierda, que estaban en pleno proceso de matanza entre unos y otros, tuvieron que pasar a integrarse en un parlamento a través de representantes de las 2 fuerzas opositoras y pasaron de ser los enemigos del campo de batalla a ser los oponentes en un diálogo democrático en donde representaban a los pueblos y a los estados que los habían elegido. En sí mismo este proceso es extraordinariamente valioso desde el punto de vista restaurativo porque permite
en su esencia, pasar de un estado de guerra a un estado de construcción colectiva. Pero no solo eso ocurrió, sino que aún hoy el Parlamento Centroamericano sigue trabajando para lograr el apoyo de lo restaurativo, y así ha firmado ese convenio que anteriormente Estel Exponiendo mencionó, que ha sido muy importante, el convenio a través del cual GAMIS Latinoamericano y el Caribe y el Parlamento Centroamericano se comprometen a un trabajo colectivo y conjunto para difundir no solo la justicia restaurativa, sino también las prácticas restaurativas. Entonces, lo que quisimos destacar en la ponencia, y ya para darle la palabra a Gloria para que haga un cierre, quiero enfatizar que lo elegimos por ser de carácter internacional, el evento y el proceso restaurativo, por ser también de Latinoamérica, por tener poca difusión desde el lado restaurativo, porque en el momento que ocurre esta palabra y este proceso y todo lo que hemos construido de conocimiento restaurativo era muy escaso. Así que decidimos en la ponencia contar la historia desde el lado restaurativo y sembrar la esperanza de que sigamos mirando la historia y a donde encontremos procesos donde la libre determinación de los pueblos, el aspecto democrático en la resolución a través del diálogo y la participación de los conflictos, nos lleve a restaurar, a sanar, a reconstruir el tejido social en cada una de las naciones y en cada uno de los estados, pero también el tejido social de la humanidad entera. No querría dejar de cerrar este espacio sin pedirle a Gloria Oquelí que nos dé unas palabras de cierre. ¿Por qué le hemos pedido a Gloria? Primero porque ella forma parte del círculo restaurativo y trabajó con nosotros para la elaboración de esta ponencia, pero también ella es y ha sido durante muchos años diputada por Honduras en el Parlamento Centroamericano y tiene el valor del testigo histórico que ha visto cómo se pudo pasar de la confrontación y la lucha armada entre enemigos al diálogo, a la participación y nada menos que a la planificación de procesos sociales y políticos como trabaja constantemente el Parlamento Centroamericano, que en estos momentos está incluido como órgano político del SICA, que es el Sistema de Integración de Centroamérica, que logró a través de esto una integración de los pueblos fundamental por el territorio tan unido que tienen y por el número de población en donde necesitan estar más unidos que nunca. Gloria Oquelí, doctora Gloria Oquelí, le dejamos las palabras de cierre. Mi gratitud, un saludo centroamericano desde este corazón de las Américas, de parte de la Junta Directiva y de parte de todos los diputados y diputadas del Parlamento. A 200 años de la firma del Acta de la Independencia de Centroamérica y a 30 años del surgimiento del Parlamento Centroamericano. Es cierto, hubo acuerdos de paz, Esquipulas 1, Esquipulas 2, pero creemos que faltó la Esquipulas 3, la Esquipulas social de los pueblos, y seguimos trabajando en ello. Las derivaciones y las consecuencias de las violencias, la expansión de los daños, la impunidad que muchas veces queda, nos hace reflexionar sobre la justicia, y se dice siempre que si no hay y es tardía, no es justicia. Por eso todavía se habla ni perdón ni olvido, y muchos dicen vivos se lo llevaron, vivos los queremos. No es fácil, pero estamos en ese trabajo, como bien lo dice la doctora Martita Pailet, trabajando precisamente para sanar heridas, para perdonar y para pedir perdón, para reparar los daños, para enmendar y para restaurar el tejido social. Ella bien lo dice, soy testigo, porque también soy actora, soy una abogada, la mujer política, partidos políticos en el Parlamento Centroamericano, y desde este Parlamento de Integración quisiéramos hacer un llamado al Parlatino, al Parlasur, al Parlandino,
para que también los partidos políticos se involucren en poder impulsar las acciones en la implementación de la justicia restaurativa. Hoy, los egoísmos de las élites, escasez de las mayorías, la gobernabilidad alejada nos augura tiempos complejos. El abuso del poder, los privilegios, el irrespeto a la diversidad, a la pluralidad, a lo diverso, hace precisamente que sigan existiendo desigualdades en un mundo globalizado. Quiero decirles finalmente que como ciudadana, como mujer, como política, pero sobre todo como madre, sé que también Caín y Abel tuvieron una sola madre, y precisamente la víctima y el victimario tienen una madre, y como madre les digo, les felicito por lograr un mundo mejor. Vaya pues, de parte de esta mujer que ha sido testigo de este trabajo y de parte de los parlamentarios y parlamentarias de nuestro Parlamento Centroamericano, el impulso para que sigamos trabajando por lo bueno, por lo bello y por lo verdadero. Muchísimas gracias, infinitas gracias. Y quiero darle gracias a Sara Amelia, que sé que está por ahí, esa mujer que ha estado al lado mío, trabajando para poder llevar la semilla de una nueva generación, de una nueva civilización, de una nueva época, porque en eso estamos, en el surgimiento de una nueva época. Infinita gratitud. Bueno, muchísimas gracias Estela, Marta, Gloria y el resto del equipo. La verdad que es un excelente comienzo con respecto a esta mesa. Han puesto la vara, la verdad que bastante elevada, por el compromiso con el cual han realizado el trabajo que han realizado. La verdad que las felicitamos. Muchas veces se dice que la paz es mucho más que la ausencia de la guerra, y me parece que lo que ustedes trajeron hoy es un excelente ejemplo de esto, ¿no? Implica la generación de prácticas concretas y un rol activo de parte de todos los estados, ¿no? En forma mancomunada, sobre todo en escenarios de tanta exclusión y vulneración de derechos como pasa en Latinoamérica. Así que agradecemos su aporte, y Mariana, cuando quieras podés dar inicio a la segunda ponencia. Muchas gracias. Bueno, la segunda ponencia se denomina Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en la provincia de Córdoba, y su autora es Carolina Stíbala Loza. Carolina es abogada, es investigadora en violencias de género y derecho en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es diplomada en Derechos de la Infancia y es futura mediadora. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer. Y bueno, como mencionaba, mi trabajo se trata sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil y aquellos avances o inclusiones restaurativas que se han efectuado a partir de la reforma de la Ley 9.944. Esto surge en base a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que plantea un nuevo paradigma, una nueva concepción, una forma de ver las infancias como efectivamente ciudadanos y sujetos plenos de derecho, que se encuentran en una etapa particular de sus vidas, debido a que se cree que están en una etapa de desarrollo, en la cual cometer ciertos errores es más frecuente e inclusive fundamental a los fines de reflexionar, tomar conciencia y aprender acerca de las consecuencias de dichos errores, que creo que también es un poco la base de lo que instaura o de lo que trata de volver a refuncionalizar el sistema restaurativo de justicia, ¿no? Cómo podemos aprender de los errores y cómo podemos hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Es a partir de esa especialidad que el sistema de responsabilidad penal juvenil tiene que tener efectivamente una concepción distinta acerca de cómo va a ser la respuesta coactiva que el Estado va a dar cuando un niño, una niña o adolescente cometan una infracción penal. Es por eso que tiene como fundamento filosófico, se podría decir, el derecho penal de mínima intervención.
que justamente apunta a esto, a reducir y a limitar el ejercicio de la violencia por parte del Estado cuando es una niña, un niño o un adolescente quien comete una infracción penal. ¿En base a qué vamos a limitar este ejercicio de violencia? Primero, a la proporcionalidad. Se busca que el daño cometido por el niño, niña o adolescente sea efectivamente proporcional o mayor a la violencia desplegada por el sistema estatal. Una de las mayores críticas que podemos hacer es que muchísimas veces el daño y las consecuencias perjudiciales que tiene el despliegue del aparato coactivo del Estado frente a un delito cometido por un adolescente suele ser mucho mayor que la injuria u ofensa cometida por esa persona a la sociedad o a la comunidad. Entonces se trata de preservar y respetar un cierto nivel de proporcionalidad en cuanto a qué tanto daño vamos a efectuar como respuesta estatal frente a un delito cometido por una persona menor de edad. Otro límite que se trata de poner a la intervención del Estado es que, evidentemente, las conductas por las cuales vamos a justificar un despliegue coactivo sean lo suficientemente gravosas y sean taxativamente establecidas. Y otro límite es la edad de imputabilidad. Así, en Argentina, los adolescentes que son menores de 16 años, en teoría, no deberían ingresar al sistema penal. Los conflictos de estas personas con las leyes penales deberían ser abordadas desde otros organismos o desde otros sistemas de seguridad social. La finalidad que debe perseguir el Estado siempre, esto desde la nueva concepción planteada por la Convención de Derechos del Niño, que es la concepción de la protección integral de los derechos, es que la finalidad de efectivamente responder coactivamente sea hacer que la persona se responsabilice de lo que ha hecho, reflexione acerca de las consecuencias de sus actos y busque reparar ese daño, porque esa es la única manera de lograr una finalidad socioeducativa de la pena. Mucho se habla de las finalidades de las sanciones o de la privación de la libertad, cuando creo que la mayoría coincidimos que eso está en verdadera crisis, porque se comprueba que las consecuencias de los sistemas penales o de los establecimientos de privación de la libertad suelen ser bastante más nefastos que cualquier otra finalidad beneficiosa que buscan. La Convención Internacional de Derechos del Niño, las directrices de Riad, las reglas de Beijing, plantean diversas alternativas para abordar estos conflictos penales de adolescentes, niños y niñas, independientemente de la privación de la libertad, justamente para respetar que privar a una persona de su libertad, que es la vulneración máxima de uno de los derechos más importantes que tenemos, sea la última reacción. Esté reservado a casos especialmente gravosos y que antes de acudir a esa opción se puedan tener otro catálogo de medidas alternativas, que nosotros les llamamos medidas alternativas cuando en lo que respecta al sistema de niños, niñas y adolescentes deberían ser la regla. Todos estos organismos y todos los documentos internacionales establecen que para los jueces y para los tribunales es obligación primero acudir a alguna de estas medidas antes que a privar la libertad a un niño o una niña, porque se busca justamente preservar este principio de lesividad y de mínima coacción o de mínima intervención estatal. Estas medidas son varias, hay un catálogo muy amplio de medidas, como pueden ser el cuidado asistido, las órdenes de orientación, supervisión de territorios, libertad asistiva, libertad vigilada, colocación en hogares de guardia, trabajo comunitario, también muchos programas de enseñanza o de formación profesional, que tienen como principal finalidad justamente lograr crear con niño, niña o adolescente un espacio de reflexión y de acompañamiento en los cuales realmente se pueda contemplar en qué situación vive esta persona. ¿Por qué decimos que queremos limitar la coacción del Estado? Porque se supone que la sociedad debe hacer también un proceso reflexivo, renunciar al ejercicio de la violencia y preguntar por qué una persona menor de edad efectivamente llega a delinquir. La mayoría de las veces, un adolescente que comete un delito es un adolescente que vive en una situación de plena vulneración de sus derechos. Entonces, aquí donde el enfoque restaurativo también debe conciliarse y fusionarse con el enfoque también restaurativo de derechos, para que una persona respete los derechos
de alguien más, es fundamental que sienta que sus propios derechos son respetados. O sea, aquí es donde toda la intervención estatal tiene que realmente sufrir una transformación importante, ¿verdad? Eso es lo que está en proceso de construcción en la provincia de Córdoba a través de la reforma de la Ley 9.944. Esta reforma fue muy importante para nosotros porque luego de mucha lucha a través de las organizaciones sociales y colectivos por lucha de los derechos de la infancia, se ha logrado que legislativamente y normativamente se empiecen a establecer o adoptar ciertos criterios que pueden ser considerados restaurativos y también que se adecúan al nuevo paradigma de la protección integral, dejando de lado lo que era el viejo paradigma tutelar que regía los derechos de las infancias y de los niños. Como principales avances restaurativos es que por primera vez se han implementado la posibilidad de, por un lado, aplicar medidas alternativas a la privación de libertad, como decía recién, y por el otro, inclusive poder dar tratamiento a estos conflictos de manera alternativas al mismo proceso judicial, al mismo procedimiento judicial. Esto actualmente está siendo muy resistido por los tribunales, ya que todavía no hay un aparato estructural y de funcionarios adecuados que puedan sostener, traspasar todos los conflictos que hoy se están trabajando en los tribunales a otros sistemas, como ser sistemas administrativos o de protección de derechos que están por fuera del mismísimo sistema judicial. Pero en la ley se contemplan expresamente que a través de los criterios de oportunidad, la suspensión del juicio de prueba o la disponibilidad de la acción social que establece el Código de Procesal Penal de la provincia de Córdoba, los conflictos penales de menores de 18 años deben ser derivados sobre todo a la mediación penal como principal opción o principal herramienta restaurativa que se está intentando implementar en la provincia de Córdoba. Como dije, está siendo muy resistido, pero inclusive la ley establece que para aquellos casos de conflictos penales con menores inimputables, es decir, menores de 16 años, es obligatorio para los jueces derivar estos conflictos a la mediación. Lo que puede llegar a ser criticado desde una perspectiva un poco más dogmática, porque según lo que establece el nuevo paradigma del sistema de protección integral, menores no imputables tienen que estar absolutamente por fuera del sistema penal. Acá, derivándolos a una mediación, estos menores siguen estando dentro del sistema judicial, porque de no prosperar el procedimiento de mediación, estos menores serán de todas formas sancionados, se les será aplicada una sanción penal, y esto es exclusivamente, o sea, es específicamente lo que el nuevo paradigma trata de evitar. De todos modos, yo personalmente considero que es un gran avance en este sentido, por más de que siempre hay críticas y posibilidades de mejoría. Otra de los grandes avances que se realizaron a través de la reforma legislativa es que se establecieron la posibilidad de, a través de un procedimiento judicial que respete y observe todas las garantías procesales que le corresponden a niños y niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, se pueden aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad. Otra vez la ley establece que esto es obligatorio para los jueces. Los jueces deben priorizar la aplicación de estas medidas a la privación de la libertad. Lamentablemente, podemos decir que en la realidad esto todavía no estaría sucediendo, pero, como dije, es importante que por lo menos normativamente ya se lo contemple. En Córdoba, en la legislación contempla dos medidas, que son la supervisión de territorio y los servicios en beneficio de la comunidad. Básicamente, esos son los nuevos avances. La ley sigue estando un tanto confusa, ya que en principio parecería que adopta plenamente o se incorpora plenamente al nuevo paradigma de protección, al hablar del procedimiento judicial como un procedimiento con finalidad de responsabilizar a los niños y adolescentes y de, en última instancia, aplicar una sanción penal, pero luego de observar todas las garantías procesales que le corresponden a los niños, y luego vuelve a hablar de medidas de protección, privación de la libertad, sanciones penales con finalidad tuitiva, con finalidad protectora. Recordemos que hasta hace
no mucho tiempo, cualquier niño, niña o adolescente que se considerara en una situación de vulnerabilidad era privado de su libertad con la finalidad de protegerlo, con la finalidad de efectivizar sus derechos. La mayoría de las veces estas medidas eran indeterminadas en el tiempo, por lo tanto el niño, niña o adolescente no sabía en qué momento iba a recuperar su estado de libertad, era alejado de sus familias, las familias eran intervenidas de una forma abusiva por parte del Estado, lo que de alguna manera aumentaba y maximizaba la segmentación, la estigmatización y todas las consecuencias nefastas que puede tener ese tipo de respuesta estatal ante estos conflictos que son tan delicados. Justamente, como dije hace un rato, por lo general, la mayoría de niños, niñas y adolescentes que están en conflictos con la ley penal se encuentran en una situación en cual sus derechos son vulnerados de tal manera que es imposible que una persona que se siente constantemente afectado en sus propios derechos y se siente que no es respetado en sus propios derechos, muy difícilmente va a tener la conciencia necesaria para pensar en un proceso de respeto y de trabajo comunitario. Creo que fundamentalmente eso es uno de los principales puntos en los que hay que reflexionar en cuanto, no solamente en la situación de niños, niñas, adolescentes, yo creo que esto se puede ampliar y se puede generalizar a toda la sociedad. Como una visión restaurativa necesariamente debe complementarse con una visión restitutiva y de garantía efectiva de derechos. Ahí termina mi exposición. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias. La verdad que has logrado transmitir los fundamentos que demuestran la importancia y la necesidad de incorporar lo que son las prácticas y la justicia restaurativa en un fuero tan específico como es el fuero de la responsabilidad penal juvenil, ¿no? Y el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos de los infractores que atraviesan el sistema procesal penal. Y además nos has transmitido la importancia, la necesidad y cómo la provincia de Córdoba ha logrado dar un avance, ¿no? A través de una reforma legislativa que ha incorporado el Instituto de la Mediación como paso obligatorio, y si bien también nos transmitiste que hay mucha resistencia y que hay confusión, creo que este es un gran avance. Ojalá que esta experiencia de Córdoba se vaya replicando en otras provincias y que finalmente podamos contar a nivel federal con la implementación de las prácticas y la justicia restaurativa para todos y todas, y en principio también para garantizar el derecho de igualdad ante la ley. Así que muchísimas gracias, un gran aporte, muy lindo conocer la experiencia de Córdoba. Adelante, Miguel, ¿querés presentar a la próxima ponencia? Perfecto, muchas gracias, Mariana. La próxima ponencia está a cargo de Silvia Escalante por la Universidad Nacional de Quilmes. Se llama Justicia Restaurativa y Desalojos. Silvia Escalante es abogada, maestranda y especializando en ciencias sociales y humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. Es mediadora, escribana y diplomada en protección integral de derechos humanos de las mujeres. Está adscrita en investigaciones sobre género y violencia. Silvia, cuando quieras podés arrancar. Buenas tardes, saludos a todos y a todas desde la provincia de Salta. Muy contenta de poder participar de este ciclo de ponencias. Así que voy a empezar a desarrollar la temática que elegí. Elegí el tema desalojo, me llamó la atención porque en todo el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, seguramente vimos en los medios de comunicación cómo se replicaban ocupaciones, usurpaciones, cómo se veía y se observaba la violencia por ahí en el desalojo, en el momento del lanzamiento, diciendo que, por supuesto, hay niños, hay niñas, hay mujeres, hay personas en un extremo grado de vulnerabilidad. En base a todo eso, me llamó la atención
y es una realidad que sucedió en todo el país y específicamente también en la provincia de Salta, que no quedó exenta de esta situación. Por ejemplo, el primer caso que voy a analizar es en la localidad de Tartagal, donde se encontraban involucradas comunidades originarias. Fue a principios, justo por marzo, abril del año 2020. La primera orden del fiscal que intervino en el momento fue intimación y que se proceda al desalojo de las personas que estaban ocupando terrenos y que justamente eran comunidades originarias. Cuando toma conocimiento el Procurador General de la provincia de Salta, interviene y dice, en uso de sus facultades, dice, no, esto no tiene que continuar. Primero, previo, hay que fomentar el diálogo y la comunicación. Y cito las palabras exactas que dijo el fiscal de la provincia de Salta, dijo, propugnar el diálogo por encima de las acciones que puedan violentar la paz social. Lo dijo con una claridad y acá llamó mucho la atención porque estamos por ahí y se está muy acostumbrado y más con un periodo de aislamiento social, que estaban todos los ánimos caldeados, que había muchísima violencia en la sociedad. Entonces, el fiscal general manda esta directiva para todos los fiscales para decir, no, previo a proceder una acción tan violenta como es el desalojo, primero, hagamos una mediación previa, porque es algo que está previsto en el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, pero justamente al estar dentro del ámbito penal y coincidiendo con la opinión que tenían los disertantes y los doctores y doctoras que hablaban al principio, por ahí estamos acostumbrados a ver el derecho penal muy desde el punto de vista punitivo, acostumbrados a ese lenguaje de litigante, donde hay un poco más de violencia. Entonces va y justamente contra esto dice el Procurador General de la provincia de Salta, no, primero comuniquemos a un diálogo, citemos a las partes a plantear qué es lo que está sucediendo en esta situación. Y efectivamente, tal cual la directiva que lanzó el Procurador se comunicó, se invitó a representantes de comunidades originarias, pero esto no se quedó solamente acá, sino que citó a organismos, por ejemplo, de tierra y hábitat, de sectores de agricultura, representantes de pueblos originarios, y hizo una mesa, un trabajo de mesas intersectorial, se llama. Entonces, no quedó solamente en este trabajo de decir, bueno, se suspende, vamos a un diálogo, sino que fue un poco más allá, y también esto sirve como ejemplo de que se puede plantear de modo preventivo otras medidas para que esto no suceda a futuro, porque incluso hoy podemos ver en la actualidad, en este momento, que en otras provincias se están replicando estos hechos de ocupaciones de tierras. Por ejemplo, hace poco estuve en Neuquén y se está produciendo el mismo hecho, la misma también invitación al desalojo, hechos de violencia, y en otras provincias se están actuando del mismo modo. Entonces, como dentro y entendiéndolo dentro del concepto de justicia restaurativa, una justicia de comprensión, empatía y considerando a todos los actores que están interviniendo en un hecho de estas características, me pareció muy importante el modo en que se está trabajando desde la provincia de Salta, específicamente cuando hablamos de procesos de desalojo. Este fue uno de los primeros casos. Después, meses después, aproximadamente en junio, julio, sucedió también, pero esta vez en la ciudad de Salta. También se realizó otra ocupación de terrenos fiscales, por supuesto, estaban todos los vecinos, estaban enojados, por supuesto, pero acá el fiscal que intervino tomó también otra medida muy interesante, por ahí que es algo que a veces nos cuesta ver y observar en la práctica. El fiscal que intervino fue personalmente al lugar donde estaban las personas, pasadas las horas de la medianoche, lo cual es rarísimo a veces ver a una persona, funcionarios o funcionarios judiciales a esa hora, y fue y se apersonó en ese momento al lugar donde se estaba produciendo la toma de terrenos,
Y a veces las personas desean tener ese diálogo, esa comunicación, porque a veces el ámbito de la justicia, como decía alguno de los expositores, están acostumbrados al escrito, cédulas, notificaciones, mandamientos, y acá por ahí se tomó algunos principios más del derecho civil, como es la inmediación, como es la oralidad. Entonces el fiscal se apersonó, las personas hablaron, todos los involucrados, y lo citó a mediación al otro día inmediatamente para que puedan tener un diálogo, para que puedan hablar cuáles eran las necesidades y qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, afortunadamente, luego de semanas de arreglos, de comunicación, estas personas se fueron y hasta el presente ya no están ocupando esos terrenos, quedaron libres y nunca más hubo inconvenientes, afortunadamente. Desde el año fines del 2020 hasta el presente, que yo tengo conocimiento, no volvieron a sucederse este tipo de hechos, hablando específicamente de procesos de ocupación de terrenos, pero sí se prosiguió el trabajo desde el Ministerio Público Fiscal para que no se terminen de realizar estos trabajos de mesas intersectoriales. Por lo menos cada 3, 4 meses se producen reuniones con, como les comentaba, representantes de comunidades originarias, porque acá estamos en una zona de frontera donde suelen suceder sucedían hechos con bastante frecuencia, donde intervienen también organismos de los 3 poderes, y donde no solamente los 3 poderes provinciales, sino también desde Nación. Y en un principio, como estábamos todos en esta época de aislamiento, sí se realiza de manera virtual, pero en la actualidad se están realizando de manera presencial, y me pareció muy interesante contar esta experiencia, porque no solamente se puede realizar acá, pero es algo que se podría realizar en otras provincias, viendo que es algo que está sucediendo en la actualidad bastante. Y me pareció muy interesante porque se está analizando desde un punto de vista desde los derechos humanos, o sea, estamos viendo un punto de vista mucho más humanizado y viendo más que nada el punto de vista social sobre el punto criminal. Como plantea acá el procurador, él dice siempre es mejor escucharse en vez de usar la fuerza. Y es muy importante para explorar cuáles son las diversas oportunidades y arreglos que se pueden llegar en estos casos, sin llegar a órdenes compulsivas que siempre llevan a la violencia, que llevan a la agresión, y esto es parte de la justicia restaurativa, que como les decía, desde el punto de vista penal por ahí es más complicado verlo, se está acostumbrado a trabajarlo desde otro punto de vista. Y como comentaban previamente, el rol que tiene la víctima y las víctimas, quienes intervienen, porque están en una situación extrema de vulnerabilidad, y las personas justamente que están del otro lado también están en una situación de vulnerabilidad. A veces por ahí se los plantea como que generalmente está todo politizado, quienes ocupan tierras, pero a veces en muchas situaciones no, son personas con sus necesidades, con sus historias, y a veces solamente necesitan también ser escuchadas. Y como les comentaba, como lo vivo acá en la experiencia de la provincia de Salta, se llegan a arreglos, se llega a consensuar, pero hay que tener esa voluntad y esa nueva concepción, porque es un nuevo paradigma que estamos viviendo en esta época de justicia restaurativa, que lo estamos viendo en todas las facetas y en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Por eso quería comentar esta experiencia y justamente para evitar posibles daños a mayores, o que puedan pasar a situaciones a mayores de violencia. Siempre, por supuesto, evitando la represión y con un control social. Pero esta es una concepción abierta, una concepción más positiva y actual, como les comentaba, del derecho. Por eso quería comentarle brevemente esta experiencia que estamos viviendo en la provincia de Salta, para que, por supuesto, se considere en un futuro en otras provincias, replicar o realizar el trabajo de mesas interdisciplinarias para evitar la violencia y se pueda seguir con este proceso de justicia restaurativa que la verdad es muy beneficioso para todos y para todas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. La verdad que es muy interesante el relato de la experiencia que comentás de Salta, por varios motivos. Yo creo que uno de los motivos por los cuales es tan interesante es por estas mesas de concertación que lograron generar. Cuando hablamos de justicia restaurativa, pensamos que por la naturaleza que tiene la justicia restaurativa es necesario la articulación entre todos los poderes, ¿no? El Estado, digo, está representado en sus tres poderes y me parece que la experiencia que traes es una experiencia rica en eso, ¿no? Se sientan en la mesa integrantes, digamos, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, y también organismos de la sociedad civil, lo cual vuelve, digamos, a esa experiencia, una experiencia que fortalece la democracia participativa y deliberativa, ¿no? Eso me parece que es algo muy rico e interpela sobre el rol que tenemos quienes trabajamos en el Estado, ¿no? Y el compromiso que se tiene que tener frente a problemáticas tan complejas, ¿no? En donde hay una vulneración de derechos tan grande. Bueno, muchas gracias, Silvia, y Mariana, cuando puedas, podés continuar con la próxima presentación de la ponencia. Sí, muchas gracias. Y antes de presentar a la próxima expositora, quería recordarles que lo escribimos por el chat, pero bueno, por si alguno no pudo leerlo, que pueden ir formulando preguntas para los expositores y que al finalizar todas las ponencias vamos a dar lugar a un ratito para que puedan ser respondidas. Así que a través del chat pueden ir haciéndolas y nosotros las vamos levantando con Miguel para después leerlas al concluir todos. Bueno, ahora sí vamos a presentar a la cuarta ponencia del día de hoy, que se denomina Prevención y Resolución de Conflictos en Contexto de Encierro. Su autora es María Daniela Petrov. María Daniela es abogada, es integrante de la ONG Asociación Pensamiento Penal y del área de políticas penitenciarias a nivel nacional. Actualmente se desempeña como secretaria del Juzgado de Ejecución Penal de la Segunda Circunscripción de la provincia de Chaco. María Daniela, cuando gustes. Muchas gracias, Mariana. Muy buenas tardes a todas las personas que están compartiendo la experiencia de este congreso. Es un gran honor para mí que me hayan permitido estar presente hoy aquí, ser parte, para contarles la experiencia restaurativa en la provincia del Chaco, Argentina. Esta ponencia explica cómo se gestó la implementación del programa de prevención y solución de conflictos en contextos de encierro, teniendo en cuenta la experiencia en las cárceles bonaerenses, cuyo creador fue Mario Alberto Juliano, quien fue juez del Tribunal Oral Criminal de Necochea, creador y director de Asociación Pensamiento Penal y Asociación Víctimas por la Paz, hoy lamentablemente fallecido, pero siempre recordado entre muchísimas cosas por su labor de pacificador y transformador de la realidad carcelaria. Esta práctica legitimada, que fue incluso declarada de interés por el Comité para la Prevención de la Tortura Nacional en la Argentina, incidió en la elaboración de y presentación al Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco de un protocolo por parte de quienes formamos parte de la ONG Asociación Pensamiento Penal, también por integrantes de la Defensoría General de la provincia, siendo aprobado con algunas modificaciones mediante el dictado de una resolución, que es la resolución número 15 del 18 de enero del 2021, en el marco del diseño e instauración de métodos alternativos de resolución de conflictos. De esta manera nos convertimos en la primer provincia del país en implementar formalmente políticas públicas restaurativas dentro de las cárceles. Brevemente les cuento cómo nace este programa, porque luego vienen Rocío y Alan que van a relatar la experiencia en Buenos Aires. Simplemente decir que esta innovadora y revolucionaria herramienta tuvo como antecedente las mesas de diálogo
que frente a situaciones de crisis por reclamos diversos en las cárceles, y surgió con el fin de disminuir el nivel de conflictividad y violencia en las cárceles, teniendo en cuenta la existencia de innumerables sanciones y también una sanción principal que era el aislamiento, los denominados buzones en la jerga carcelaria. Entonces, este programa tiene como objetivo democratizar el gobierno de la cárcel, gestionar los conflictos de una manera diferente, recurriendo a la justicia restaurativa, que es sinónimo, como ya han dicho, de pacificación, diálogo, acuerdo, reconciliación, en pro del reconocimiento de la persona privada de su libertad como sujeto de derechos, merecedora de un trato digno inherente al ser humano. Entonces, es el Estado, a través del servicio penitenciario, quien tiene a su cargo la guarda, custodia, seguridad, asistencia y tratamiento de las personas privadas de su libertad, y de esta manera se convierte en garante de su vida y de su integridad física y personal, digamos. Entonces, además, tiene la misión, tenemos todos en realidad, la misión de cumplir el ideal resocializador, que es un mandato constitucional indelegable que implica la obligación estatal asumida internacionalmente de proporcionar todos los medios necesarios para que las personas puedan, dentro del marco de privación de la libertad, incorporar las herramientas que le permitan que potencien su desarrollo personal. Y de esta manera pueda egresar, digamos, pacíficamente al medio libre, y esto también beneficia a la sociedad en su conjunto, por supuesto. Entonces, es por esto que la aplicación de este programa restaurativo apuesta a promover y consolidar una convivencia sana, solidaria y fraterna, que puede ayudar a modificar la política verticalista y autoritaria, digamos, en que se basa el sistema de gobierno carcelario, dotándola a su vez de una legitimidad que proviene del consenso en la toma de decisiones para la coexistencia pacífica. De esta manera también se abandonan roles y estereotipos que existentes, digamos, y que ya dieron sobradas muestras de fracaso, considerando la estadística, digamos, el aumento de estadísticas de violencia y sanciones disciplinarias. Entonces, creo firmemente que una interacción comunicacional horizontal, como la que hablaban hoy, que promueva la participación e inclusión en la gestión de lo cotidiano, es el camino para lograr la transformación no solo personal, sino institucional. Y así rápidamente, el régimen disciplinario en las cárceles está compuesto por el conjunto de disposiciones legales y administrativas que establece cuáles son las infracciones disciplinarias y cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento, digamos, de este régimen disciplinario. Entonces, el marco normativo aplicable es la Ley 24660, que es la ejecución penal nacional de la Argentina, y su decreto reglamentario, que es el decreto de disciplina, que es el 18. Ahora, en este sentido, hay que destacar que se ha impreso un alcance amplio a la aplicación del protocolo, pudiendo aplicarlo a las sanciones leves, medias y graves. Hay excepciones, dice, en caso de seguridad del establecimiento o, por ejemplo, gravedad cuando afecte a la integridad física de las o los intervinientes o de terceras personas. El mismo es de carácter voluntario para su procedencia, por supuesto, respetando en esto el principio, los principios y garantías, mejor dicho, que rigen para los métodos alternativos de resolución de conflictos que
que están basados en el respeto a los derechos humanos de esta manera. Entonces, el comité está integrado por penitenciarios, personas privadas de su libertad, funcionarios judiciales, actores de la sociedad civil, y se encarga de trazar las políticas y hacer el seguimiento de las mismas, reuniéndose periódicamente y analizando informes de los casos que se vayan presentando, y por medio del diálogo y del consenso se van articulando soluciones ¿a qué? Soluciones a requerimientos cotidianos que tienen las personas privadas de su libertad, relacionados con temas de visitas, comunicaciones, educación, trabajo, salud. Y entonces de esa manera se delibera sobre las dificultades y ventajas que se han observado en las estrategias de intervención, digamos, del comité. Entonces, en el día a día hay un coordinador que es quien es como el brazo ejecutor, digamos, un funcionario penitenciario que actúa de esta manera implementando la política del comité. ¿Cuál es el procedimiento del protocolo? Es similar a una suspensión de juicio a prueba. En lo que respecta al inicio, que se denomina protocolización, se establece que, conocido el suceso, se hará saber a la persona privada de su libertad que tiene la posibilidad de acogerse al protocolo, y si se niega, continúa el trámite disciplinario ordinario. Entonces, su aceptación, esto es lo que cambió, porque en el proyecto que habíamos presentado, si la persona aceptaba el protocolo, esto no se comunicaba a los estrados judiciales. En cambio, cuando la resolución dice que se tiene que comunicar a los estrados judiciales y a la defensa técnica de la misma. Y se dispone un término de prueba que es de 90 días desde la supuesta comisión del hecho infractor. Durante el lapso de prueba, la persona privada de su libertad debe abstenerse de incurrir en nuevas faltas y también cumplir medidas restaurativas y o socioeducativas que van a ser fijadas por integrantes del comité. Y se va a evaluar de acuerdo a cada caso, ¿no? En caso de que haya una nueva transgresión, queda sin efecto el protocolo y bueno, se reconducen las actuaciones al régimen ordinario sancionatorio. ¿Cuáles son esas medidas restaurativas, socioeducativas o correccionales? Se le puede pedir a la persona que sea ella misma la que haya, o las personas que hayan protagonizado el conflicto, que sean ellas mismas las que propongan la medida que consideren repararía su falta, su supuesta falta, todo es un supuesto hasta acá, pudiendo consistir en un pedido de disculpas, realización de cursos, reparación del daño, limpieza de espacios, ayudar a alfabetizar o a enseñar a otras personas, por ejemplo. Y el tema es que la respuesta es justamente esto, recurrir a mecanismos alternativos de resolución de conflictos para resolver las diferencias entre las personas privadas de su libertad, promoviendo el abordaje interdisciplinario de los problemas de convivencia. ¿Para qué? Para evitar las sanciones disciplinarias, que son una verdadera paradoja dentro del contexto de privación de la libertad, privilegiándose siempre, digamos, lo que sea más beneficioso para las personas involucradas. Como reflexiones finales, me gustaría expresar que, bueno, si bien los conflictos de convivencia en un espacio cerrado como la cárcel pueden ser múltiples, y el régimen disciplinario tradicional en su lógica punitiva solo responde aplicando una sanción por la infracción cometida, que puede consistir en una amonestación,
privación de derechos. La privación de derechos de las personas privadas de su libertad no pueden tener visitas, actividades recreativas. Tenemos el aislamiento, que es el encierro dentro del encierro mismo, muchas veces en condiciones degradantes, y también tiene otras consecuencias que influyen en el guarismo de conducta de la persona, la imposibilidad de avanzar en el régimen progresivo, y de esta manera tener el acceso a diferentes institutos de egreso transitorio o liberatorio. Entonces, eso en definitiva resulta un plus de dolor y de sufrimiento y de privación de derechos que se añaden a ese contexto adverso, precarizado y de carencias subyacentes, ¿no? Perdón, es imperioso procurar este cambio de paradigma del que hablaban todos para el abordaje positivo, constructivo de los conflictos, basado en la cultura del diálogo y el respeto a la dignidad inherente a las personas. Entonces, ya el método tradicional es insuficiente para desentrañar las causas del conflicto, para comprender, para tomar conciencia, para generar aprendizajes positivos y una convivencia armoniosa entre las personas. Entonces, por ello, como en todos los ámbitos, digamos, del desarrollo humano, y con mayor razón dentro de contextos difíciles como son nuestras cárceles, es imperioso brindar solución a los conflictos a través del enfoque restaurativo. Y allí es donde surge el presente programa, que fija lineamientos para su aplicación, que se irán desarrollando durante su puesta en marcha, digamos. Como decía Mario, seguramente con avances y retrocesos, pero con la idea firme de utilizar el diálogo para resolverlos verdaderamente el conflicto. Y además, una cosita más, digamos, muy importante, se pretende la apertura de la cárcel a la comunidad, derribando los prejuicios que hay respecto a las personas, ¿no?, privadas de su libertad. De esta manera se generan oportunidades de inclusión en base a formación laboral, educativa, técnica, todo lo que coadyuve a brindar oportunidades y herramientas para disminuir la vulnerabilidad que genera, como dice el doctor Zaffaroni, la prisionización. Entonces, por ello considero que si existe un lugar donde tanto las propuestas como los objetivos que guían la realización de este congreso encuentran un campo fértil, es en la convivencia impuesta a las personas que habitan tras los muros y rejas de nuestras cárceles. Muchas gracias. Gracias, Daniela, un placer escucharte, y la verdad que mientras te escuchaba y nos contabas cómo se diseñó y cómo se implementa este programa en contexto de encierro, pensaba esto, ¿no? Como un programa y una forma diferente de abordar y de gestionar los conflictos posibilita tantos cambios en una comunidad, ¿no? Tanto en la comunidad carcelaria como en la comunidad en su conjunto, tratando de que se dialoguen las problemáticas cotidianas, se incorporen a todos los actores del sistema carcelario y que de manera conjunta se puedan ir buscando las formas de resolver aquellas cuestiones que antes, ¿no?, se impartía un castigo o una sanción y que lo que producían era más violencia y sufrimiento. Por un lado, como también es una herramienta para el desarrollo, ¿sí?, y pacificación de una persona que lo va a adquirir en contexto de encierro y que lo va a poder seguir transmitiendo a su entorno cuando quede en libertad. Y cómo también se pueden derribar los prejuicios acerca, ¿sí?, del sistema carcelario, y que es un sistema violento de por sí,
y sin embargo este programa viene a mostrar que también dentro de estos contextos tan duros, de tanto sufrimiento, de tanta vulneración, se puede construir un camino mucho más pacífico. Así que, bueno, gracias por compartirlo y esperemos que se pueda también, ¿no?, replicar en distintos contextos de encierro este programa que se viene realizando en tu provincia. Gracias. Bueno, Miguel, vamos a la presentación de la última ponencia. Perfecto. Damos inicio entonces a la última ponencia, que se llama Democratización de las prisiones bonaerenses. Hago la presentación primero de quienes van a exponer. Van a exponer Rocío Milena Lorenzo, que es abogada de la UBA, integra la Asociación Pensamiento Penal, es maestranda en Derecho por la Universidad de Palermo, y Alan Rodríguez, que es abogado también por la Universidad de Buenos Aires, integra la Asociación Pensamiento Penal y se desempeña como asistente de la Dirección de Visitas de Inspección del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Cuando quieran pueden arrancar. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar acá. Les agradecemos desde la Asociación Pensamiento Penal este espacio y a partir de ahora les vamos a mostrar una diapositiva para comenzar a exponer la ponencia sobre los comités de prevención y solución de conflictos en Buenos Aires, específicamente en el sistema penitenciario bonaerense. Bien, bueno, Comité de Prevención y Solución de Conflictos. Para podernos adentrar en el trabajo que realizan los comités de prevención y solución de conflictos en la provincia de Buenos Aires, y en particular el trabajo que realizamos desde la Asociación Pensamiento Penal en todos los comités de manera diaria, es importante tener en cuenta las cifras de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires. El Sistema Nacional sobre la Ejecución de la Pena indicaba que para el año 2019 se alojaban 45.392 personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario bonaerense, ¿sí? Y este porcentaje o esta cantidad de personas privadas de la libertad aumenta año tras año. Es una situación preocupante, ¿bien? Y una vez dicho esto, ahora sí comenzamos a analizar cómo se le dio inicio a los comités de prevención y solución de conflictos en la provincia de Buenos Aires. En el año 2015 se realizó un primer encuentro histórico, por así decirlo, en donde el juez Esteban Viñas decidió hacer una reunión y convocar a jueces y funcionarios del servicio penitenciario bonaerense para poder dialogar sobre las problemáticas de encierro y en particular para hablar sobre la utilización del aislamiento como medida disciplinaria. Como bien había dicho nuestra compañera de Chaco, esta utilización de aislamiento conocida como los buzones, ¿no? Una cuestión tan preocupante. A partir de acá se empezó a llevar a cabo la herramienta de los comités de prevención y solución de conflictos, se comenzó a construir, a pensar, y en el año 2019 se celebra la primera reunión de comités de prevención y solución de conflictos en la unidad número 15 de Batán. Bien, para el año 2020 se realiza en junio del 2020 la primera asamblea anual de la unidad de Batán, en la cual se arrojan los datos positivos de la gestión de todo ese año de los comités de prevención y solución de conflictos, informando que evidentemente hubo una baja en la cantidad de violencia intramuros y además un cambio de paradigma sobre la utilización del aislamiento como medida disciplinaria, que era justamente lo que se estaba buscando. En el año 2020, el Servicio Penitenciario Bonaerense decide, con todos estos datos positivos, poner en marcha los comités de prevención y solución de conflictos en todas las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense en la provincia de Buenos Aires, justamente. Bien, ahora bien, ¿qué son los comités de prevención y solución de conflictos? Como había dicho nuestra compañera, son mesas de diálogo que propulsan las buenas prácticas entre las partes de manera
horizontal, de manera plural, ¿sí? En donde vamos a tener no solamente a las personas privadas de la libertad, sino también a los funcionarios del servicio penitenciario, a funcionarios del Poder Judicial, a entes del Estado, como también a sociedades civiles, como es la Asociación Pensamiento Penal, que trabaja a diario en los comités. Ahora, los comités también sirven para desactivar escaladas de violencia y es una herramienta restaurativa que no tiene un sentido represivo. Es decir, en palabras de Mario Juliano, buscan reparar en el sentido más genérico de la palabra, es decir, por ejemplo, hacer un pedido de disculpas, reparar aquello que se rompió, hacer un taller, bueno, entre muchas otras posibilidades que brinda esta herramienta, ¿bien? Ahora bien, la gestión de los comités de prevención y solución de conflictos se dan bajo las bases de la justicia restaurativa. Bien, esta justicia restaurativa se encuentra obviamente por fuera del sistema disciplinario, este sistema disciplinario que nosotros ya sabemos, nos encontramos que es tan jerárquico, verticalista, ¿no? Más allá de que el Estado es quien gobierna las cárceles, esta herramienta nos da la pauta y nos permite consensuar entre todas las partes involucradas. Y además, uno de los objetivos más importantes de los comités es que las personas privadas de la libertad puedan optar por el reconocimiento del hecho, analizando las posibilidades de reparación. Y esto no es un tema menor, porque les permite sentir la propia responsabilidad y buscar una forma en la cual solucionar y participar, ¿sí? Siendo escuchadas, obviamente, lo cual es muy importante. Ahora sí, voy a comentarles sobre las reglas Mandela, conocidas como las reglas Mandela, que son las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, que la regla 38.1 justamente alienta a todos los establecimientos penitenciarios a utilizar herramientas, medidas, en la medida de lo posible, mecanismos para solucionar conflictos y evitar faltas disciplinarias. Y justamente los comités son esto, ¿sí? Son mesas de diálogo que permiten un mecanismo alternativo. Les paso a comentar el protocolo. En la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, tenemos el protocolo de la unidad número 15 de Batán, es el único que tenemos. Sin embargo, todas las otras unidades se basan en los lineamientos de este protocolo mencionado, ¿sí? Bien, les paso a comentar sobre el contexto de las mujeres y disidencias y perspectivas de género. Bien, acá van a tener un cuadro comparativo, lo más actual que tenemos, respecto de la unidad número 51 de Magdalena y la unidad número 32 de Florencio Varela. Bien, los comités de prevención y solución de conflictos también trabajan en pos de todos los derechos de las personas privadas de la libertad, pero en particular también sobre las mujeres y disidencias, ¿sí? Haciendo que su voz sea escuchada y que no se vulneren sus derechos, o por lo menos, en el caso de ser vulnerados, como sucede en estos ejemplos, se brindan propuestas o soluciones para que se les dé apoyo a las mujeres y disidencias. Es importante tener en cuenta, para hablar sobre las perspectivas de géneros, que existen normativas nacionales e internacionales que regulan materias de géneros, pero también tenemos normativas nacionales como la ley 24660, que es cisexista, patriarcal, heteronormativa, que justamente no despliega todos los derechos de las mujeres y las disidencias, ¿no? Un ejemplo claro es que en toda la normativa, o sea, en toda esta ley, solamente tenemos 7 artículos que refieren a las mujeres, de las cuales 5 de ellas hablan, 5 de estos artículos hablan sobre las mujeres en su función reproductora, y los 2 restantes de que las mujeres deben estar separadas de los hombres y a cargo de personal femenino. Acá es una muestra clara de que hay una falta evidente en la ley 24660 de ejecución de la pena en cuanto a los derechos de las mujeres y obviamente también de las disidencias. Bien.
Entonces, desde los comités de prevención y solución de conflictos, lo que se quiere hacer es brindar apoyo a todas las personas privadas de la libertad que desean ser escuchadas en estas mesas de diálogo, pero también brindarles la posibilidad, como Pensamiento Penal hace cada vez en todas sus reuniones de manera diaria, de brindar propuestas, soluciones, ideas, lo que sea necesario para que mitigar los dolores de encierro de todas las personas privadas de la libertad en el servicio penitenciario bonaerense, pero en particular de las mujeres y disidencias que son y siempre fueron hasta el momento menos escuchadas en lo que respecta al contexto de encierro en Argentina, o por lo menos en particular en la provincia de Buenos Aires. Bien, a partir de aquí le voy a pasar la palabra a mi compañero Alan Rodríguez, donde se va a referir a la procedencia y a la aplicación del protocolo de los comités de prevención y solución de conflictos y ante qué casos procede. Desde ya, muchas gracias y te dejo, Alan. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al comité que organizó todo este congreso. La verdad que han desarrollado una gran experiencia y un gran espacio para compartir estos mecanismos y estas experiencias en el marco de la justicia restaurativa. Bueno, un poco retomando lo que decía Rocío y también un poco lo que decía Daniela, a mí me gustaría un poco enmarcar cómo es la procedencia y el procedimiento de los comités de prevención y solución de conflictos en la provincia de Buenos Aires, que luego sí se pudieron replicar en otras provincias. Bien, un poco como decía Daniela, tenemos un hecho que es pasible de ser sancionado, digamos, de ser sancionado administrativamente, este curso administrativo, con todos los problemas que ello ameritan, que la persona luego, digamos, de forma voluntaria, no es obligatoria, no es coactiva, sino voluntaria, se le pregunta a la persona si quiere o no acogerse al protocolo. En principio, la regla básica y el piso básico es que todas las sanciones leves sean protocolizadas. Ahora bien, como ha mencionado Rocío, y también un poco para dejar claro y remarcar, el mecanismo, los comités de prevención y solución de conflictos, es una herramienta flexible. Y gracias a esto permite, dependiendo de las particularidades de cada unidad y de cada comité, protocolizar algún que otra sanción, llámese media o grave. Esto va a depender mucho de cada unidad. Pero en principio todas las sanciones leves son protocolizadas, siempre a voluntad de la parte. Bien, si la persona se acoge al protocolo, como decía Daniela, en un plazo máximo de 90 días va a deber cumplir esta medida reparadora. Plazo máximo de 90 días. Por lo menos en la experiencia que venimos de la provincia de Buenos Aires, que está hace 2 años instalada, nunca vimos un plazo de 90 días, sino algunas veces han sido de 1 semana, de 15 días, o incluso con un mero pedido de disculpas, el tejido social se ha reparado, el tejido dentro de la cárcel fue reparado. Bueno, la persona cumple esta medida reparadora y no ocurre ninguna notificación a la oficina judicial, queda solamente dentro del ámbito de la cárcel. Pero ¿qué sucede si la persona incumple? Bueno, si incumple, como mencionaba Daniela, la medida reparadora se cae y esta persona vuelve otra vez a la sanción administrativa, vuelve a ese curso administrativo, ese curso tradicional de la sanción administrativa. Pero también es importante lo que sucede, por ejemplo, cuando la persona es trasladada y está cumpliendo una medida reparadora en unidad. La medida reparadora se suspende, se revoca. ¿Qué es lo que sucede con esa medida reparadora? Lo que se viene haciendo, y esto de vuelta, lo posibilita la flexibilidad de la herramienta, se dialoga entre la unidad de egreso y la unidad de ingreso. Entre los coordinadores de los comités, dialogan para que esta persona cuando vaya a la unidad de destino pueda seguir cumpliendo su medida reparadora. O sea que si hay un traslado y la persona está cumpliendo una medida reparadora, la medida reparadora no se suspende y no se revoca. La medida reparadora continúa hasta que esta persona cumpla esta medida reparadora en el plazo determinado.
Y lo que vimos en estos 2 años de funcionamiento de los comités de prevención y solución de conflictos en la provincia de Buenos Aires, y esto es a modo de ejemplo, se han protocolizado todas estas sanciones. Pero de vuelta, esto es un modo de ejemplo. La medida es flexible y la medida permite ampliar esta lista. De nuevo, depende de cada unidad en particular. Pero como podrán ver, digamos, desde la falta de respeto al personal y la medida reparadora en ese caso ha sido un pedido de disculpas. Daños a los bienes inmuebles de la unidad, como mencionaba Daniela, la medida reparadora es la reparación, cuando por ejemplo se rompe una silla o cuando se arroja un bien mueble del establecimiento penitenciario a la pared. Bueno, se trata de enmendar ese error pintando la pared. De vuelta, esto es muy flexible y ya vamos a ver dónde se concuerda y se acuerda esta medida reparadora. Y acá también, digamos, a modo de ejemplo, le hemos puesto algunas medidas reparadoras. Y esto sí, depende mucho de la unidad. Unidades donde están más cercanas a la ciudad quizás no cuentan con un sector de huerta, pero sí cuentan con más acceso a materiales, y quizás sí las unidades que están más lejos de la capital y están cerca de un campo, además, tienen un espacio de huerta, tienen un espacio de campo y pueden permitir algunas medidas reparadoras distintas que otras. Por eso decimos, es un mecanismo flexible. No es un número taxativo y no hay una regla básica. Sí que se protocolizan todas las sanciones leves. Ahora, ¿cuál es la medida reparadora? Bueno, esto va a depender mucho de cada unidad y del órgano que lo decida. Ahora vamos a ver cómo se decide esta medida reparadora. Y acá vamos directo a esto. Los órganos de aplicación del protocolo que comentaba Rocío, básicamente es el gabinete, el comité de prevención y solución de conflictos, y luego sí la devolución y la muestra del trabajo del gabinete y los comités de prevención y solución de conflictos se ven en la asamblea. Pero vamos uno por uno. El gabinete, por lo general, es un encuentro semanal o quincenal, donde se reúnen los referentes del pabellón o aquellos líderes positivos de cada pabellón, pero siempre, esto sí es una regla y se debe cumplir, tiene que estar representados por lo menos todos los pabellones o todos los lugares de la unidad penitenciaria. Luego sí, también puede estar el coordinador del comité o otra persona afín a este grupo. ¿Qué se habla acá en este gabinete? Que luego, gabinete es el término técnico que se le da en este protocolo. Pero puede ser una mesa de diálogo, puede ser una merienda, una cena, un almuerzo, un encuentro común que permita poner de vuelta en común todas estas inquietudes de la diaria carcelaria. En este gabinete lo que se va a debatir son todos los problemas diarios, todas esas pequeñas rispideces que si no se tratan a tiempo generan una bola de nieve, hablando mal y pronto, que luego sí impactan y generan un conflicto mayor. Por eso el gabinete también puede tener reuniones semanales o quincenales. Esto depende de la unidad y también depende de la población de esa unidad. No es lo mismo una unidad con 2.000 personas que una unidad de 100 personas. Este gabinete que se reúne semanal o quincenalmente, además de tratar las cuestiones diarias que quizás se resuelvan en el gabinete, llámese un pedido de disculpas, llámese un cambio de pabellón, algo que se solucionó en el momento con esta reunión quincenal o semanal. Y aquello que no se pudo resolver en el gabinete se traslada al Comité de Prevención y Solución de Conflictos. Que este Comité de Prevención y Solución de Conflictos se reúne mensualmente, que hoy, gracias a la pandemia, se realiza de forma virtual, y que acá está el coordinador de este Comité de Prevención y Solución de Conflictos, una representante del Servicio Penitenciario Bonaerense y luego diferentes actores o actrices, que depende también de dónde esté situada la unidad. En nuestro caso particular, junto con Rocío... Alan, perdón, sí. Quedan aproximadamente 2 minutos, como para ir Sí. redondeando. Ya hay. Muchas gracias, Miguel. En estos comités, junto con Rocío, integramos una asociación civil, que es la Asociación Pensamiento Penal, y integramos estos comités de prevención y de solución de conflictos en el marco de una asociación civil, que es Asociación Pensamiento Penal. Y acá se debaten las cuestiones que no se pudieron tratar en el gabinete. Bueno,
Y la asamblea es una reunión anual en donde se hace un análisis y una evaluación del trabajo anual nuevamente de este comité y de este gabinete. Y ahora sí, para terminar, un poco lo que decía Rocío, digamos, estos comités permiten traer las voces de los protagonistas. Y los protagonistas no son solamente las personas privadas de su libertad, sino que son también el personal penitenciario, la sociedad civil y todos los actores y actrices interesados y que tienen una incidencia directa e indirecta con la cárcel. Luego sí, también es mencionar que los comités que arrancaron en la provincia de Buenos Aires se extendieron luego a Chaco, como contaba Daniela, luego se extendieron a jóvenes adultas del Servicio Penitenciario Federal y recientemente al Servicio Penitenciario de la provincia de Tucumán. Para finalizar, sí, tengo que agradecer a la Asociación Pensamiento Penal, en particular a las coordinadoras, Larisa Paula Servino y Lucía Gallagher, y a todo el equipo de trabajo, Dayana Gómez Lonzano, Florencia Loyotile, Florencia Manso, por todo el esfuerzo que hacemos diario y junto con Rocío, que estamos hace 2 años en la provincia de Buenos Aires, con los comités de prevención y solución de conflictos. Muchas gracias. Gracias a vos, Alan, y a tu compañera. La verdad que estuvo excelente la ponencia. Terminar con 2 últimas ponencias que nos traen el recuerdo de Mario Juliano, la verdad que es gratificante por todo lo que ha hecho Mario, ¿no? Con respecto a los derechos de las personas privadas de libertad y también la voz que le ha dado a las víctimas desde un lugar no punitivo, sino desde un lugar pacificador. Así que agradecido, digamos, desde ese lugar. Me parece que la ponencia que traen ustedes interpela desde el lugar y de la oportunidad de la circulación de la palabra en dispositivos carcelarios, en donde hay una conflictividad social tan fuerte, ¿no? Y me parece que la elaboración del dispositivo que realizaron ustedes permite pensar en terminar con esta paradoja de recluir para resocializar, ¿no? Y poder pensar en la importancia de abrir, ¿no? En la porosidad de las instituciones y de abrir realmente a la comunidad los dispositivos carcelarios para mantener un diálogo fluido. Bueno, muchas gracias. Vamos a avanzar con algunas preguntas que quedaron en el chat. Tenemos una pregunta realizada a la doctora María Daniela Petrov y preguntan si las prácticas restaurativas ya están dispuestas en la justicia actual en el Chaco. María Daniela, no sé si estás allí. Sí, acá estoy, sí. Voy a responder la pregunta. Como dije al principio, digamos, de la ponencia, nos convertimos en la primera provincia en instaurar formalmente estas políticas públicas restaurativas. Sin embargo, nos falta, y estamos trabajando en ello, llevarlas a la práctica, que se materialicen en la práctica, y para eso, estamos trabajando desde la Asociación Pensamiento Penal, el Comité también para la Prevención de la Tortura local del Chaco, digamos, y como dijo Alan, las coordinadoras, Lucía Gallagher y Larisa Servino, también han dado charlas de capacitación al servicio penitenciario del Chaco para su puesta en práctica. Hemos tenido también talleres, me acuerdo en los primeros estuvo Mario Juliano presente, donde estábamos recién queriendo saber qué eran los comités y cómo implementarlo y de qué manera, y Mario nos echó luz sobre muchas cuestiones, como siempre, y bueno, pero estamos avanzando, seguimos la práctica, por eso dije, este término se lo robé a Larisa, la práctica legitimada, se lo escuché decir a ella. Nosotros empezamos por la resolución, por lo más difícil, que la tenemos, está la resolución, ahora falta la práctica. La implementación es lo más difícil muchas veces, no solamente gestar promulgaciones, ¿no? Hay muchas salutaciones, hay muchas felicitaciones a todas las personas expositoras. Cristina Ayub manda saludos, dice excelentes aportes y experiencias. La justicia restaurativa es una oportunidad, una invitación al diálogo para aprendernos unos con otros y apropiarnos mutuamente.
construyendo conocimiento creativo, necesitamos aprender a aprender, necesitamos trabajar en red. Saludos a todos los expositores y las expositoras y abrazos afectuosos. Bueno, Mariana, cuando quieras podés dar las palabras de cierre a este hermoso panel que tuvimos hoy, ¿no? Muy agradecido de este espacio excelente que tuvimos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y antes de concluir, me gustaría hacer un agradecimiento especial justamente a Miguel Asís, quien está coordinando conmigo la actividad del día de hoy, porque Miguel ha formado parte del comité evaluador de las ponencias que se presentaron en el tercer Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa. Él ha trabajado mucho leyendo cada una de las ponencias, haciendo una devolución, así que de parte de todo el comité, Miguel, muchísimas gracias por este trabajo que has realizado, que en definitiva sirve para que hoy estemos compartiendo cada una de las ponencias que hemos escuchado, ¿no? Así que bueno, recordarles que este ciclo, ¿sí?, tiene que ver con la presentación de ponencias que fueron seleccionadas y que fueron presentadas en el tercer Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, que se realizó en junio del 2021. Agradecer a cada uno y a cada una de las expositoras que han compartido sus investigaciones, sus reflexiones y su conocimiento en el día de hoy. Como decía el doctor Bauché hace un rato, el conocimiento es algo que se construye, es una construcción dinámica, y justamente el aporte de cada uno y de cada una de ustedes es lo que lo hace posible, ¿no? Así que gracias, felicitarlas nuevamente y felicitarlos por lo que han compartido, muy enriquecedor, y decirles que, bueno, los invitamos el próximo jueves de 15 a 17 horas a conocer más ponencias, que si hay algo que caracterizó al Congreso Latinoamericano fue la diversidad de temas, ¿no?, que se han presentado. Así que, bueno, mucho por conocer todavía, y los esperamos. Y bueno, me gustaría que podamos abrir los micrófonos y dar un aplauso entre todos a los expositores y a las expositoras. Gracias, nos vemos el jueves.